Último bloque, CNN Invita. Se nos ha pasado volando el programa con la conversación aquí con Luis Larraín, con Ernesto Dona y con Marcelo Bruna. Marcelo, bueno, tú querías decir comerciales, yo los quiero sacar un poco de las estadísticas. Porque estábamos hablando de fútbol, entonces no me interesaba hoy día que se hablara de estadísticas. No creo que quieras hablar de fútbol. No, de fútbol hoy día no. Hoy día no hablaremos de fútbol. Comerciales. Yo no tengo ningún problema. Sí, no, tú estás fascinado. No use. A mí me parece interesante el análisis que hacen tanto Ernesto como Luis respecto de la situación tributaria. Yo creo que estamos frente a un país que está cambiando, un país distinto al país que nosotros estábamos acostumbrados. Yo creo que las redes sociales dan cuenta de eso. En general estamos frente a un país que tiene problemas distintos, problemas de país que ha ido en crecimiento. Tenemos hoy día probablemente un tema del cual no nos hemos hecho cargo como sociedad, que es que nuestro crecimiento está en rangos bastante vegetativos en cuanto a crecimiento de población. Tenemos un problema de crecimiento de la población en torno a la edad de la población muy alto. Probablemente la población chilena en los próximos 20, 25 años va a ser muy vieja. Sí. Entonces tenemos problemas de los cuales probablemente hoy día nuestra discusión política no se ha hecho cargo. Y un segundo tema que también me resulta interesante respecto de, volviendo, digamos, a la majadera, digamos, al majadero análisis que suele hacerse respecto de que el gobierno es el único responsable respecto al tema. Cierto, Chile es un país presidencialista y eso es un tema que evidentemente marca la pauta. Pero hay un tema que a mí me resulta relevante. Normalmente cuando los gobiernos lo están haciendo pésimo, estadísticamente hablando y a nivel de derecho comparado, uno suele apreciar de que normalmente son las oposiciones las que se fortalecen. Pareciera ser que el caso chileno nos indica de que es tan mala la evaluación política en términos generales que al final del día el gobierno es quien tendría la mejor oportunidad hoy de volver a reencantar a sus electores, mucho más que la posibilidad que tiene la oposición de poder encantarlos con un discurso nuevo. Bueno, tenemos un ciudadano que cualquier gobierno se lo quisiera. Yo no sé, un ciudadano con una posición política determinada parece, ¿no? Parece que es un ciudadano que cualquier gobierno se lo quisiera. Bueno, pero lo que yo quiero decir es lo siguiente: no se trata de ser majadero, se trata de que el gobierno no lo ha hecho bien. Y eso no quiere, y eso, claro. ¿O solamente comunicacionalmente? No. Mira, eso de lo comunicacional, eso sí que es una majadería. Como que la gente, como que a la gente la pudieras engañar tú con discursos, con cosas. No. El gobierno no lo ha hecho bien, la gente lo percibe, la gente tiene una opinión que puede cambiar, una opinión que puede cambiar, pero por eso va a significar para el gobierno hacer un esfuerzo muy serio. Esto no tiene que ver con el desarrollo de todo el país, eso viene de mucho más atrás y hay cuestiones fundamentales que están bien y que Chile es un país que le va bien en el marco latinoamericano y en el marco global. Así que sobre eso estamos plenamente de acuerdo. Pero hay un gobierno que tiene que responder frente a un conjunto de demandas. Y ahí yo creo que el gobierno va a tener que hacer opciones, porque yo creo que un elemento muy importante en las razones por el cual el gobierno tiene dificultades es que está preso de muchas ambigüedades. Y en un momento determinado el gobierno tiene que resolver. Por ejemplo, en el aspecto de ampliar la democracia, que está madurando todo un concepto. ¿De la reforma? De la reforma del sistema electoral. Este es un sistema electoral que ya hizo su tiempo, que ya no da más. En el sentido de los partidos políticos que se abran a la ciudadanía. Esto hay que generar cambios en el sistema electoral fuerte. Y ahí el gobierno tiene que decidirse qué hacer, cómo va a generar un acuerdo en torno a esto. Yo no visualizo, perdón, una pequeña intervención. Yo no visualizo de que hay un problema del gobierno en ese sentido. Si tú revisas estadísticamente, si tú revisas además el proceso legislativo, durante este gobierno hay por lo menos 13 proyectos de ley distintos que están presentados en el Congreso o en vista de presentarse, que precisamente resuelven el problema legislativo que tú estás planteando en torno a la modernización del sistema político. No, estoy hablando de otra cosa, no. A lo mejor yo no entiendo. Yo estoy hablando de cambio del... No, oye, en primer lugar, esto de que seas el ciudadano está muy bien. Eres un ciudadano muy partidario del gobierno, fantástico. Yo también soy ciudadano y hablo con el mismo derecho que tú como ciudadano. Pero es lógico. Entonces, yo también soy ciudadano. También es ciudadano. Bueno, yo soy ciudadano periodista también. Entonces no elevemos aquí que el ciudadano dice esto y los otros que seríamos una especie, no sé, de marciano, decimos otras cosas. Déjame ciudadano. Yo creo que es un hecho que el nivel de popularidad del gobierno es bajo.
no tan lejano, como decía Ernesto, al que tuvo alguna vez Michelle Bachelet. Yo creo que eso no es lo más importante. Yo creo que eso algo dice y tiene que decirle a la gente que está en el gobierno, a todos. Yo creo que uno de los problemas que ha tenido el gobierno no es que haya hecho mal las cosas, sino que creó expectativas demasiado grandes. Y yo creo que eso es un problema. Eso efectivamente ha llevado a que la gente sea más exigente con este gobierno que lo que ha sido con otros gobiernos, y desde ese punto de vista entonces tenemos una mala apreciación del gobierno. Y eso. Ahora, yendo al tema que estaban discutiendo recién, yo creo que el gobierno ha hecho cosas. Quizás le ha faltado un poco en materia electoral, quizás le ha faltado un poco más decisión en esto. Por ejemplo, la más importante de las reformas, creo yo, no es necesariamente el sistema electoral, sino que es que haya 3,5 millones de chilenos que no están en el padrón electoral. Sí, eso realmente nos hace ser una democracia con un grado disminuido, ¿ah? Porque resulta que, y probablemente muchos de los estudiantes que están en las calles no están inscritos en los registros electorales, que es la manera como tradicionalmente en una democracia representativa se manifiesta su opinión. Entonces, yo creo que ese es un problema serio que tenemos. El gobierno ha enviado el proyecto de ley, no ha habido un acuerdo, han existido algunos desacuerdos respecto, por ejemplo, al voto de los chilenos al extranjero. Yo creo que el gobierno debiera insistir en ese proyecto y debiera llegar a acuerdos con la oposición, con la concertación respecto a este tema de los votos extranjeros, cualquiera sea, la que sea razonable, digamos, llegar a un acuerdo en que estén yo lo escuchaba, ambas partes. Escuchaba en el gobierno que decía que era muy difícil implementarlo, pero parece que es más difícil implementar la inscripción automática la en Chile. Automática, pero ya se supone que... No, pero afuera también, el voto en el extranjero. Se supone que en muchos países que se elaboró para efectos del problema de la inscripción automática que había, que el registro electoral no tenía los domicilios del registro civil. Entiendo que se hizo un proyecto de ley ahora y eso se va a resolver. Yo creo que eso es lo primero que hay que resolver. O sea, si nosotros tenemos a más de 3,5 millones de chilenos que están fuera del padrón electoral, entonces ¿de qué reforma política y representativa estamos hablando? Y yo creo que ahí hay una responsabilidad compartida del gobierno y de la concertación de destrabar esta cuestión y tener aprobada ya una ley que incorpore a todas esas personas al padrón electoral. Esa es la primera responsabilidad. ¿Y el sistema binominal? El sistema binominal, yo creo que el sistema binominal es una cuestión instrumental. Yo creo que no hay una cuestión de principios en los sistemas electorales, siempre que tengan unas determinadas características de representatividad, etc. Entonces, yo creo que el sistema electoral se puede discutir. Se ha discutido antes, no ha habido acuerdos, porque, entre otras cosas, a todos los parlamentarios no les gusta mucho que le cambien, por ejemplo, el distrito, que es una cuestión que hay que cambiar si hacemos una reforma del sistema, ¿no es cierto? Es un escándalo el distritaje que existe. Entonces hay que redefinir eso. La redistritación. Claro, y eso es un problema difícil de resolver, y que tienen que votar los propios interesados. Entonces ahí la clase política tiene un desafío en el sentido de ponerse de acuerdo. Ahora, no cualquier sistema, porque uno dicen ya el sistema binominal no es bueno por esto, no es bueno por este otro, pero no cualquier otro sistema es bueno. Entonces tenemos que ver qué pasa con el otro sistema que vamos a proponer. Y desde ese punto de vista hay otras reformas que sí está haciendo el gobierno que me parecen súper necesarias. Por ejemplo, el tema de las primarias. Por supuesto. Porque una de las cosas que se le critica es que con el sistema binominal prácticamente estamos terminando con parlamentarios designados, porque resulta que uno se va al gobierno y entonces el partido designa a su reemplazante, y con eso entonces efectivamente nosotros tenemos que tener mecanismos más válidos para que los partidos políticos tengan sus candidatos, entre otros, por ejemplo, primarias. Y me parece bien que el gobierno haya mandado un proyecto que establece un sistema de primarias. Mira, lo que yo creo es que el sistema electoral, el sistema binominal ya hizo su tiempo. Esto hay que cambiarlo. Esto no guarda relación. Yo estoy por apurar al máximo la incorporación del voto por inscripción automática, voluntario, como está planteado, con los de los chilenos en el extranjero. Yo creo que todas esas technicalities se pueden superar muy rápidamente, y además estamos viviendo en un mundo, tú lo señalabas, el tema de las redes, la gente participa, quiere opinión, y esta democracia se tiene que ampliar.
Y el sistema electoral no ayuda a eso. No ayuda a eso. Ahora, no se trata de cambiarlo por cualquier sistema, pero hay muchos sistemas donde tú puedes resguardar el hecho de que no se fragmente el sistema político y que, sin embargo, la expresión ciudadana sea mucho más perfeccionada de lo que existe. Hoy en día, por las cosas que tú decías también, de los reemplazos de los candidatos, etcétera, o de que se pongan de acuerdo las coaliciones y lleven a un solo candidato y quedan prácticamente designados algunos. Nos queda muy poco tiempo. Entonces yo te digo, para mí me parece, yo creo que también la ley de partidos políticos es necesaria cambiarla. La ley de partidos políticos es necesaria cambiarla. Los partidos no pueden ser hoy lo que eran ayer. Esto está cambiando y hay que responderle a la ciudadanía. Y hay que responderle con partidos distintos, partidos del siglo XXI. La gente no le gustan los espectáculos de cúpula. De acuerdo. Yo le preguntaba, por ejemplo, a Luis respecto a su sector, pero yo te pregunto a ti, Ernesto, respecto a la concertación. ¿Cómo ves tú hoy día la concertación? Ya veíamos, por ejemplo, ahí escuchábamos a Osvaldo Andrade, el presidente del Partido Socialista, dice, no sé a qué vamos a llegar todavía, y tenemos una discusión legítima, de diferencia legítima y un debate legítimo en el interior. ¿En qué está la concertación? ¿Cómo la ves tú? Esperando que llegue Michelle Bachelet, como decía... Mira, lo de Michelle Bachelet, que está todo esto, Michelle Bachelet, como lo muestra todas las encuestas, es un tremendo patrimonio de la concertación, es una figura muy querida, está ahí, pero no es este el momento de anticipar. Yo creo que no es bueno que se anticipe demasiado el escenario de la próxima elección. No es sano para Chile. No es sano para Chile si todavía no... Bueno, pero por eso te digo yo creo que tiene que haber esfuerzo por todas partes para que esto no se transforme en una carrera vertiginosa y ansiosa. Y ansiosa, por todas partes. Y en segundo lugar, la concertación tiene que hacerlo mejor. La concertación tiene que aclarar más su futuro y dejar de oscurecer su pasado. ¿Ah? Y en ese sentido la concertación tiene que hacerlo mejor. La concertación tiene que lograr ampliarse, lograr recoger una mayor opinión ciudadana, y eso no significa sumar siglas, eso significa escuchar a esta gran parte de la ciudadanía chilena que no es ni de derecha ni de izquierda, ni siquiera de centro, que no tiene posición política, que mira y que quiere respuesta. Y yo creo que ahí la concertación tiene que reenganchar con todo ese sector de la población para presentarse como una alternativa legítima y con muchas posibilidades de ganar. A mí me preocupa mucho, o sea, una cosa bien corta, a mí me produce mucha complicación del análisis político respecto de cómo vamos a enfrentar la modificación del sistema, a los sistemas políticos o el sistema de representación, particularmente respecto de un área que probablemente a los políticos hoy día no les interesa y que no lo tocan por tema de paro electoral, que es el tema de los jóvenes. Si uno hace el análisis en la ley de partidos políticos, por ejemplo, ni siquiera se menciona la existencia de juventudes de partidos políticos. Si uno sigue haciendo el análisis, los partidos políticos en general suelen considerar a los jóvenes simplemente como mano de obra barata que finalmente les permite colocar carteles o entregar panfletos. Yo creo que los jóvenes en general, y eso uno lo nota en las redes sociales, los jóvenes están ávidos de participación política, pero no la participación política que hoy día en general los partidos le ofrecen. Y ese es un tema respecto del cual sí tenemos que hacernos cargo como sociedad. Ahora, la forma de hacerlo yo creo que pasa en gran parte por la inscripción automática y por el voto voluntario, que por cierta parte, digamos, del mundo, digamos, que representa Ernesto, fue resistido durante algún tiempo, pero... ¿Qué fue resistido? El voto voluntario. Oye, si el voto voluntario... Perdóname, sobre el voto voluntario hay posiciones distintas. Por cierto. Hay posiciones distintas en todas partes. Esto es transversal, hay una reforma aprobada y hay que caminar con la reforma aprobada. Qué bueno que lo diga. Qué bueno que finalmente hoy día se considera. Hay otra gente de la concertación que está diciendo algo. Y es legítimo que lo y es legítimo desde posiciones con un pensamiento muy bien articulado frente a eso. Pero lo que hay, yo creo, es que está aprobado eso y con eso hay que caminar. Ahora, bueno, ha sido muy interesante la conversación. Yo voy a dejar también a nuestros invitados que sigan conversando después del programa. Yo les quiero agradecer la sintonía y también les quiero agradecer, por cierto, a Luis Larraín, a Ernesto Tone y a Marcelo Bruna, que han estado con nosotros en esta edición de ACN Invita, y ustedes invitados también para la próxima edición. Buenas noches. Gracias.